Hola chicas y chicos, esperando que se encuentren muy bien en sus casas, les comento que este nuevo video tiene como finalidad retroalimentar las actividades que quedaron fijadas para hacer entrega esta semana, donde ustedes iban a tener que aplicar algunos contenidos referentes al absolutismo y también a los elementos que forman parte del Estado moderno. Para ello yo les dejé una guía de trabajo donde ustedes iban a tener que realizar varios ejercicios al respecto para poder, digamos, aplicar los contenidos que nosotros revisamos en los últimos dos videoclases, ¿ya? A continuación yo voy a pasar a detallar cada una de las actividades con la finalidad que ustedes puedan en sus casas chequear si es que tuvieron algún error, aclarar alguna duda o concepto quizás que les fue un poco más difícil de manejar. En la primera parte de la guía, ustedes tenían que hacer un ejercicio muy sencillo que tenía relación con dibujar los elementos que forman parte del Estado moderno, que fueron analizados en el video que fue subido al canal remoto del colegio. En esta parte yo les pedí entonces que ustedes representaran a través de los dibujos los diferentes elementos del Estado moderno y que también me pudiesen dar una pequeña explicación de cómo definir cada uno de los elementos que ustedes habían identificado. En el primer elemento que aparece acá en la guía, que aparece representado como una suerte de mapa o de territorio ya de un país o de un continente que pudiesen haber puesto, nos permite explicar el primer elemento que vendría a ser el territorio. ¿Ya? Dijimos en el video clase que el territorio era muy importante porque se supone que es allí donde finalmente en esta porción de tierra donde va a estar el reino que va a ser finalmente controlado por el rey, ¿ya? Esa es la finalidad entonces del territorio y que significó también bastante intereses para los reyes porque ellos en algún momento quisieron, ¿cierto?, acaparar territorios para poder tener reinos cada vez más grandes, donde obviamente ellos eran el centro del poder. Yo les puse acá entonces en la definición que era una porción de tierra donde reside el reino, cuenta con una ciudad capital, que eso salía en el esquema que aparecía en las diapositivas, y también fronteras que eran, ¿cierto?, custodiadas por un ejército. Este vendría a ser entonces el primer elemento del Estado moderno. Luego, en un segundo elemento, vamos a tener un grupo de personas que va a tener que habitar este territorio y que vendría a ser una población, ¿ya? La población entonces, tal como aparece representado acá con estos monitos que aparecen acá en la hoja, se podría definir como un grupo humano que habita el territorio y que para el caso de algunos pueblos comparten algunas tradiciones, un pasado en común o una cultura también si ustedes lo quisiesen ver de esa forma, ¿ya? Lo cual también va a ser clave para que en algún momento ellos pasen a ser considerados como una nación, que quiere decir personas que tienen una cultura en común en este territorio donde viven, ¿ya? Entonces ese sería el segundo elemento, la población. Y el tercer elemento del Estado moderno tiene que ver con el poder, porque dijimos que no solamente bastaba con tener un territorio, tener personas que habitasen en él, sino que también una persona o un grupo, ¿cierto?, de organizaciones o de instituciones que pudiesen, digamos, regular el comportamiento de estas personas en este territorio, y para ello se necesita poder, ¿ya? Entonces tenemos acá que el Estado cuenta con un poder supremo para poder tomar decisiones y este poder está representado bajo la figura del rey. Esta figura que no se alcanza a notar muy bien acá en la guía es una corona por si acaso para representar que el que manda o finalmente quien concentra el poder en el Estado moderno es la figura del rey como monarca absoluto, ¿ya? Entonces acá tenemos los tres elementos claves que dan vida a lo que es el Estado moderno, que tal como yo les mencioné en ese video clase, el Estado o las primeras ciudades-estados surgen finalmente con las primeras civilizaciones en la antigüedad. Pero en la época moderna, que es la que nosotros estamos estudiando, por primera vez se pasa como a teorizar o a escribir ya formalmente sobre los elementos que componen el Estado moderno para darle una suerte de legitimidad finalmente al gobierno de los reyes, ¿ya? Es finalmente por eso que se empieza a teorizar sobre este asunto, para que el gobierno del rey tenga aceptación y validez en la población, que quiere decir un sustento,
que no sea como un gobierno que se haga porque sí, sino que tenga argumentos sólidos de fondo. Luego en la segunda parte decía, identifica y especifica los 3 elementos que forman parte de nuestro Estado chileno, porque estos elementos del Estado son transversales a cualquier Estado que se pueda dar a lo largo del mundo, por lo tanto nosotros acá en nuestro país también los podemos identificar. Primeramente tenemos el territorio. Acá yo les puse que si hablamos de cuál es nuestro territorio, también tenemos que considerar algunas cuestiones geográficas que son importantes. Partiendo porque nuestro país es un país tricontinental, que quiere decir que ejerce soberanía o tiene poder sobre varios territorios que salen incluso de nuestro continente, ¿ya? Entonces acá yo les anoté los argumentos para poder fundamentar esa idea. Le puse que nuestro territorio forma parte de 3 continentes. El primero de ellos es en Oceanía, porque recuerden que Chile ejerce soberanía sobre la isla de Pascua, que es un territorio que nosotros tuvimos a nuestro cargo desde el año 1888. ¿Ya? ¿Qué quiere decir? A finales del siglo XIX, Chile adquirió poder con la isla de Pascua, que se encuentra ubicada en continente oceánico. En segundo lugar, en el año 1940 nosotros también pasamos a definir los límites del territorio antártico, que también, ¿cierto?, nos hace dueños soberanamente hablando de este territorio, que quiere decir que nosotros ejercemos un poder en el territorio antártico, que sería en segundo lugar, y por último en América del Sur, porque nuestra franja, ¿cierto?, larga y angosta de casi 4.300 kilómetros, que parte, ¿cierto?, desde el norte grande de Chile hasta Tierra del Fuego y que abarca 16 regiones, se ubica en América del Sur. Por lo tanto, ahí pasamos ya a definir de manera general en qué territorios nosotros ejercimos soberanía. Luego, en segundo lugar, tenemos la población, que es el grupo humano de personas que finalmente habitan en estos territorios. Y de acuerdo al último censo que nosotros realizamos el año 2017, nuestro país a la fecha tendría 17.574.004 habitantes. Esas son las cifras puntuales que nos arroja el Instituto Nacional de Estadística si que ustedes ingresan a su sitio web. Por lo tanto, ahí tenemos entonces la población que representa al segundo elemento de nuestro Estado chileno. Y en tercer lugar, vamos al poder, donde había que definir qué tipo de poder finalmente nos gobierna a nosotros en el Estado chileno. Y acá yo, para partir señalando, les puse que somos una república democrática. ¿Qué quiere decir? Que nosotros dentro de esta república democrática tenemos organizados nuestros poderes del Estado, que son el poder ejecutivo, legislativo y judicial, que son órganos que hacen funcionar el Estado y que finalmente funcionan a partir de ciertos representantes, ya que trabajan en estos diferentes poderes para poder lograr un equilibrio en este gobierno. ¿Ya? Y además les puse que el poder reside en el pueblo porque somos nosotros quienes elegimos a nuestros representantes a través del sufragio. Por eso que somos una república entonces democrática. Si hubiese que tomar otros aspectos, habría que mencionar que nuestras autoridades también gobiernan un cierto periodo de tiempo, que nosotros las elegimos, que nos regimos por una constitución, que tenemos derechos. Hay varios puntos que nos ayudan a fundamentar cómo es la forma en cómo se organiza el poder. Pero la más general de todas es que somos una república democrática. Ese vendría a ser nuestro régimen de gobierno, ¿ya? Ahí entonces están los 3 elementos que nos ayudan a esclarecer cuáles son, ¿cierto?, el territorio, la población y el poder del Estado chileno. Luego pasábamos a las preguntas de desarrollo, donde ustedes tenían que aplicar algunos contenidos del absolutismo a partir de algunas características que yo les pedía mencionar acá en los primeros cuadros, y también con el análisis de 3 documentos que ustedes iban a tener que leer y analizar. Vamos a partir por el primer ejercicio, que es parte del primer video clase que ustedes revisaron y que dice ¿qué es una monarquía absoluta? Y acá aparece, ¿cierto?, como una suerte de recordatorio que nos permite un poco como definir el concepto. Yo les anoté acá que es un sistema de gobierno que se dio en la Edad Moderna y el que concentraba el poder absoluto era el rey. Recuerden que en la Baja Edad Media
el poder de los señores feudales empezó a decaer y quienes finalmente los pasan a reemplazar en el tema del poder son los reyes. Las monarquías se comienzan a fortalecer a finales de la Edad Media y ya en la Edad Moderna aparece, ¿cierto?, el mapa de Europa conformado por muchos reinos a lo largo de su continente. Luego dice, menciona los poderes que posee el rey. Ustedes ahí en el análisis que tuvieron que hacer de la rutina diaria de Luis XIV se pudieron dar cuenta que en la figura del rey habían muchos poderes. ¿Qué quiere decir? El poder absoluto se concentraba en su persona. Acá yo les anoté algunos, que era el poder político, el poder económico, el poder religioso, el poder legislativo y finalmente el poder judicial. Llegamos a la conclusión entonces que no hay una división formal de los poderes porque es el rey el que finalmente controla absolutamente todo, ¿ya? Luego pasamos al análisis de las fuentes históricas, donde ustedes tenían que hacer lectura de estos documentos para resolver las preguntas. El primer documento correspondía a Jean Bodin, había sido escrito el año 1576 y se llama Los 6 libros de la República, que tiene que ver entonces con lo que yo les comentaba en la clase anterior, con las ideas que se comenzaron a escribir en este tiempo para poder apoyar el gobierno de los reyes. ¿Ya? ¿Qué quiere decir? Tiene que haber un fundamento para poder, ¿cierto?, gobernar, y era necesario que algunos ideólogos o personas ya más bien educadas pudiesen, ¿cierto?, escribir estos libros. La primera pregunta dice, ¿cuál es la diferencia entre la ley y el contrato? Cuando uno hace lectura de esta fuente histórica, puede llegar a la conclusión que se hace una diferenciación entre estos dos conceptos, ¿ya? La primera, que es la ley, acá en el texto aparece descrita como algo que emana directamente desde el rey. ¿Qué quiere decir? Es él finalmente quien hace las leyes o quien decide qué leyes hacer y cómo obligar a sus súbditos a cumplirlas. ¿Ya? Por lo tanto, acá hay una suerte de superioridad en relación a los gobernados, que en este caso serían los súbditos, porque la ley pasa directamente de manera controlada por el monarca absoluto, ¿ya? En un segundo lugar aparece el contrato, que dice que es un pacto que tiene el rey y los súbditos, ¿ya? Y este pacto obviamente que responde a que esta monarquía finalmente funcione y asegure la existencia del reino. Por lo tanto, acá también en el texto dice que se diferencia de la ley porque acá no hay una relación más bien jerárquica, sino que hay más bien una relación horizontal entre el rey y los súbditos. Es un contrato que tienen que cumplirse de manera mutua, ¿ya? Pero lo que sí hace el alcance del texto es que, por ejemplo, si esta relación, que es horizontal entre rey y súbditos, se sale, digamos, de la norma o se sale finalmente de este pacto acordado, el rey puede tomar, digamos, alguna decisión en relación a esta alteración que se produzca, ¿ya? Por lo tanto, lo que quiere dejar en claro este texto nuevamente es que el monarca absoluto puede decidir en relación a varias cuestiones, ya que vendrían a ser las leyes y también el contrato que él tiene con sus súbditos. ¿Ya? Ahí entonces está el análisis del primer texto. Luego dice, señala y explica dos ideas del texto que fundamentan el poder absoluto que mantenían los reyes. Acá yo les anoté que las leyes son hechas por los soberanos para obligar a todos los súbditos a cumplirlas, ¿ya? Porque eso es parte finalmente de el poder absoluto que tienen los reyes. Y la número 2 es la facultad que tiene el rey para actuar en caso que las leyes no funcionen, no se cumplan o se vean alteradas. ¿Qué quiere decir? Lo mismo que yo les comentaba recién. Si esta relación de pacto se ve alterada, se sale de la norma, a pesar de esta relación o de este contrato que hay, el rey, ¿cierto?, puede tomar alguna decisión al respecto. Luego pasamos al documento número 2, que nos habla, Bossuet ya dice política extraída de las propias palabras de la Sagrada Escritura. Este segundo cuadro tiene que ver con las ideas del ámbito religioso que vinieron a validar el gobierno de los reyes,
¿ya? La primera pregunta dice: ¿de dónde proviene el poder del rey? ¿Qué ocurre si las personas no respetan esto? Acá yo les anoté que el texto nos deja en claro que el poder de los reyes proviene de Dios, que es la famosa teoría del derecho divino que establece a los reyes como representantes de los dioses acá en la tierra, ¿ya? ¿Qué quiere decir? Son como intermediarios con el poder divino. Por lo tanto, si las personas no respetan la figura del rey, obviamente que están yendo contra lo sagrado, ¿ya? Por lo tanto, tal como aparece ahí en el texto de manera textual, dice: si se producen malas acciones, obviamente que va a haber una suerte de venganza sobre estas personas, porque estarían cometiendo un sacrilegio, que es finalmente faltar el respeto a algo sagrado, ¿ya? Entonces ahí está respondida la primera pregunta. La segunda dice: de acuerdo a lo revisado en la clase, las ideas del texto anterior sirven para fortalecer la figura del rey y su poder. Efectivamente sirve para poder, ¿cierto?, fortalecer la figura del rey, porque obviamente que estas ideas son de tipo religiosas, son de un carácter sagrado, y son ideas que cobraron mucha fuerza a nivel de la población, principalmente por el respeto que se le tenía a Dios en ese tiempo. Recuerden que a pesar de que en la Edad Moderna la sociedad fue, a pesar de ser catalogada como antropocentrista, que el ser humano, ¿cierto?, era el centro del universo, no por esto se dejó en el olvido a Dios. Ya recordemos que en la Edad Media Dios tuvo un alto protagonismo, sin embargo en la Edad Moderna esto no va a quedar en el olvido, se le sigue teniendo el mismo respeto a Dios. Por lo tanto, obviamente que el rey buscara asemejarse a esta figura divina, obviamente que nadie se iba a atrever a faltarle el respeto o a cometer un sacrilegio en su contra, ¿ya? Ahí entonces está respondida la pregunta número 2. Y el documento número 3, que es un discurso de Luis XIV en el año 1661, y un discurso bastante yoísta, que quiere decir como que se centra mucho en su persona y en el poder que tiene, ¿ya? Dice entonces: ¿por qué el texto anterior tiene relación con las monarquías absolutas? Fundamenta tu respuesta. Y la respuesta sería que este discurso de Luis XIV nos muestra finalmente cómo el poder reside en su persona, mostrando finalmente cómo él tiene muchas facultades para gobernar al interior del reino en varios asuntos, ¿ya? Y ahí yo les mencioné que señala el orden público, el poder legislativo y también el judicial. Y por último dice: actualmente el poder de quienes nos gobiernan es igual que el de las monarquías absolutas, acá haciendo un juego un poco con los sistemas de gobierno actual. Obviamente que la respuesta sería negativa, porque dice que el poder actualmente se encuentra dividido al interior del Estado, que quiere decir el poder ya no se concentra en una sola persona, sino que más bien en varias autoridades. Y eso obviamente se hizo para evitar abusos o malas prácticas que muchas veces, aunque en la realidad no se cumplan, sí tienen un fundamento teórico, incluso hasta nuestras constituciones, ya donde se dice que esto se hace para poder equilibrar el poder, algo que no ocurría en las monarquías absolutas. Y por último sería que nuestros gobiernos no se relacionan con las monarquías absolutas porque no se respetan los derechos de las personas, ¿ya? Algo que actualmente en las democracias actuales que tenemos, los derechos son garantías que deben ser protegidas por el Estado para cada persona, ¿ya? ¿Qué quiere decir? Deben ser garantizadas. Algo que no ocurre en las monarquías absolutas porque, de acuerdo a lo que hemos revisado, los derechos de las personas son invisibilizados, no nacen todavía formalmente ni teóricamente hablando, por lo tanto es difícil considerar un poco al pueblo en relación a estas formas de gobierno, ¿ya? Esperando entonces que les haya servido este análisis que hicimos de toda la guía que ustedes debieron realizar. Yo los dejo invitados para el próximo video clase, donde vamos a hacer una síntesis de todo lo que hemos revisado desde que se inició este plan remoto hasta la fecha, para poder ir cerrando ya de manera formal nuestra unidad número 1. Que estén muy bien y nos vemos en otra oportunidad.